Pues hoy es un día de agradecimientos por varias razones. Primera y fundamental es porque hemos tenido la suerte de contar con Joan Bosch, que esta es la última de 4 de las charlas que nos ha ofrecido, y que yo creo que han sido interesantes por muchas razones, pero sobre todo hoy, fundamentalmente, hoy tal vez se recensa eso de dónde estamos y a dónde vamos, y además cómo debemos de ir, como el otro día él decía, democráticamente. Ya veremos si se lo conseguimos y si somos capaces o no. En segundo lugar, quiero agradecer desde aquí, desde la Ateneo Republicano de Tudela, a la Escuela Social de Tudela, porque el otro día también trajeron a un economista, que para mí es una persona de cabecera, que es Juan Torres, y explicó también la situación versaba sobre todo qué queremos, dónde vamos, tanto en Europa como en España, como en Europa, a todos los niveles, ¿no? Y eso me dio que pensar que afortunadamente tenemos espacios de debate, tanto en el Ateneo Republicano con su proyecto y la Escuela Social con el suyo de mucho tiempo atrás asentada, donde se facilita la reflexión, se facilita la controversia, y yo puedo decir que en concreto en el Ateneo Republicano hemos concitado sensibilidades muy diferentes, ideológicamente en la esfera de la izquierda, pero con ideas muy diferentes. Y eso os puedo asegurar que es enriquecedor, que a veces puedes acabar como Rosé en la Aurora, pero como eres por encima de todo compañero de fatigas, pues simplemente hay discrepancia. Por lo tanto, que haya estos dos espacios en una ciudad como Tudela yo creo que es importante. Y el tercer agradecimiento y fundamental es que esto se debe a que vosotros lo habéis hecho posible durante todo este proceso. En el Ateneo, como os decía otro día Rafa, empezamos allá por el 19, es una estructura todavía endeble porque no la hemos democratizado, pero yo creo y creemos que pasado el verano habrá que convocar lógicamente ese espacio de reflexión conjunta que nos lleve a que tenga ya carácter organizativo y pueda haber gente que se quiera sumar al proyecto, porque hemos ido, bueno, pues como aguantando, tirando como hemos podido, porque en medio ha estado todo el tema del COVID, pero no por ello hemos dejado de hacer cosas si nos habéis seguido en el proceso. Entonces, agradeceros profundamente el que estéis, el que hayáis venido, el que hayáis considerado que es interesante la propuesta que os hacemos, y que vosotros sois en realidad el fundamento de esta historia, porque sin vosotros no hay historia. Por lo tanto, agradeceroslo de parte de todos los que más o menos pusimos los primeros pilares de lo que será un Ateneo más robusto y más participativo. Así que os dejo con Joan, que hoy es realmente tremendo, porque hablamos de dos aspectos que están en la sociedad, que están además en el debate, y que da miedo, como decía el otro día Rafa, rafaelizar a una de las preguntas. Es el decrecimiento y es el final del capitalismo. Yo creo que los que estamos aquí, o muchas de las personas como nos conocemos, creemos siempre en la utopía, en la posibilidad de que se puede ir, además se puede ir a mejor. Por lo tanto, vamos a ver si lo logramos. Y luego, pues hablamos. Pues gracias. Presentación. Ya os adelanto, sí, va a terminar el capitalismo, pero no mañana. O sea, nos va a dar un tiempito, ¿vale? No es el tema del Silicon Valley Bank, que seguro que luego me preguntaréis, el que va a acabar con el capitalismo. El capitalismo no va a morir de un día para otro, va a ser una transición, y esa transición pues será más o menos violenta, más o menos justa, más o menos revolucionaria, dependerá un poco de quienes nos gobiernen, de la fuerza social, como siempre ha ocurrido con las transiciones en la historia, ¿no? De la correlación de fuerzas entre las distintas clases, y nadie sabe el resultado final. Esto es más complicado que acertar una quiniela. Pero en cambio yo no tengo ninguna duda de que el capitalismo está acabando como forma de organización económica y social. Y me gustaría que me creyerais. Yo hace 10 años no tenía ni idea. Yo sí había visto la crisis del 2007, del 2008, pero cuando veáis en qué fundamento mi opinión, es una opinión que yo no tenía hace 10 años, que la he incorporado gracias, ha habido personas que, como yo también asisto a veces de oyente,
y me encendieron luces que yo tenía apagadas y dije que yo esto no lo había visto y esto viene así. Y lo que yo he hecho hoy, porque ya me han contado que también vino alguien hace no mucho hablando del fin, no sé si vino Antonio Turiel estuvo por aquí. Sí. Bueno, Antonio Turiel, he cenado con él en Pamplona porque alguna charla suya he asistido yo de oyente y tenemos una persona en común, Antonio Arechavala, no sé si le conocéis, con el que yo hablé ayer, porque algunas de las diapositivas que hoy os paso se las había visto a él y se las he pedido. Y son ellos los que me han dado luz a mí en este camino, pero yo lo que intento hoy es coger la parte que ellos me iluminaron, pero trasladarla al ámbito que yo más controlo, que es el económico. O sea, yo intento coger la parte del fin de los combustibles fósiles y la parte de los materiales finitos, que sabemos que hay el litio, va a haber con pilas, sí, pero el litio tampoco es infinito. No, pero las tierras raras, sí, tampoco son infinitas. O sea, que el crecimiento, vamos a ver que eso está limitado por una limitación física. Antonio Arechavala es geólogo. O sea, él no sabía de economía y por eso nos ayudamos mutuamente. Y yo lo que voy a hacer es trasladarlo a un tema económico, porque al final el capitalismo lo interpretamos o lo creemos como una forma de organización política, económica, social, ¿no? Al final es un poco lo que hace, es una forma, ha habido otras antes, el capitalismo no está aquí desde siempre. Y sí que creo que va a ser chula la clase de hoy, o la charla de hoy, porque los que hayáis venido todos los días vais a ver cómo cuadran, cómo encajan varias de las charlas anteriores con esta. De alguna forma, cuando decidimos el orden, lo hicimos con esta idea. Creo que la primera era, nos mirábamos el mundo desde la prensa de color sepia, la deuda pública, los ingresos del Estado, los gastos del Estado, si la deuda es pagable o no es pagable. En la segunda hablábamos de qué es el dinero, eso es, hablábamos de qué es el dinero, y hoy vamos a volver a hablar de ello y le vamos a dar una vuelta de tuerca. Yo dije que el dinero era confianza, y vais a ver que hoy no es que voy a negarme a mí mismo, pero voy a dar un salto de calidad. El dinero es algo más que confianza. El dinero, dijimos, era un contrato social, una aceptación entre personas de que eso tenía un cierto valor y que por tanto mientras lo aceptásemos los dos, eso era dinero, ¿no? En el tercero hablábamos del reparto del empleo y hoy vamos a hablar del inevitable decrecimiento y el consecuente final del capitalismo, porque la esencia del capitalismo está en el crecimiento y como el decrecimiento no va a ser negociable, queremos o no queremos, no hace falta que quieras ni que dejes de querer, va a ocurrir, no va a ser inmediato, no va a ser mañana por la mañana, no va a ser cosa de 2 días, probablemente los que estemos aquí nos va a dar tiempo a morirnos más o menos dentro del capitalismo, pero hay que ir preparándose porque vamos a transicionar. Y por tanto, cuanto antes lo hagamos y más mentalizados estemos, más fácil será. Dejadme que haga una pregunta técnica, he hecho otros días. ¿Quiénes han estado? Esta es su primera charla de las mías, o sea, es el primer día que vienen. Vale. ¿Quiénes han estado en todas? Vale. Y hasta los demás, más o menos, ya me queda pues que habrán estado los que hayan podido y listo. Bien, los que sois nuevos de hoy, no sé si lo han dicho, hay que pagar. No sé si lo han dicho, pero los otros sí que lo saben y si no han pagado saben que lo deben. ¿Cómo se paga esto que venís aquí? Contándoselo a 5 personas más. Entonces, yo lo hago gratis, Bueno, hay que ser justos, me pagan el desplazamiento, y ya está. Pero yo lo hago gratis porque me parece que debo hacerlo, que cada uno aporta en lo que puede o en lo que sabe o en lo que mejor se le da. Si me decís que se ha estropeado algo y hay que hacer algo de bricolaje, no contéis conmigo. O sea, yo puedo aguantar un trapo, pero no sé hacer nada más, no sé hacer otra cosa. Pero esto se me da más o menos y por tanto es lo que yo ofrezco un poco a la sociedad. Pero los que estéis en vuestro primer día, que sepáis que un poco a cambio, lo que pido es que esto, si os convence, por supuesto, si no, no, se lo contéis a otras 5 personas. Porque yo lo hago precisamente para que el mensaje llegue a cuanta más gente mejor, porque soy un convencido de que los cambios van a ocurrir y solo depende de nosotros
que sean muy conflictivos, poco conflictivos, que nos dé tiempo a prepararnos, que no nos dé tiempo, que lo hagamos de un modo más democrático o de un modo más violento. Y por tanto, yo empujo en este sentido e intento que se me sumen. Eso es lo que os pido a cambio. Y los que ya estuvisteis ya lo sabéis. Pues nada, me dijeron el otro día que intente dejar tiempo al final, y ya me estoy comiendo un montón de rato, para que hagáis preguntas. Prometo que lo intentaré. Pero la de hoy es muy suculenta, o sea que vamos a ver hasta dónde me llega. Y si no, lo que haré, si queremos acabarlo antes, como lo tengo pasado a un PowerPoint, facilitaré el PowerPoint como hicimos con lo otro, y el que quiera que se lo quede, que todo lo que yo hago es regalado. O sea, a mí me lleva tiempo, pero yo no lo hago para quedármelo yo, lo hago para difundirlo. Así que a mí no me quita nada que otros tengan mi PowerPoint. ¿Me explico? Como si lo tenéis que pasar a más gente. Bien. La energía es la economía. Yo soy economista y yo esto lo descubrí hace poco, pero es tan fácil de ver, cuando os enseño un par de gráficas. La energía es la economía, la energía es la economía. Es tan fácil de ver que no tenía forma de discutirlo. Me convencieron a la primera, en cuanto vi un gráfico, que os voy a enseñar. ¿Vale? Cualquier movimiento, actividad o evento en la naturaleza requiere energía. La energía es y siempre será la moneda de la vida. Como toda vida, los humanos trabajamos para vivir. El trabajo requiere energía. ¿Que la sacamos de qué? De comer. Pero no ahora, antes también. Y cuando éramos nómadas, teníamos que movernos, buscar plantas para comer. Y si éramos capaces de cazar, teníamos que arriesgar nuestra vida para cazar. Pero no por el afán de cazar, porque no era el afán de cazar, el afán de comer. Porque comer nos daba calorías, y las calorías nos permitían seguir vivos. Y si estábamos débiles, porque no teníamos energía, no podíamos continuar nuestra especie, no podíamos procrearnos, no podíamos movernos, no podíamos desplazarnos. El ser humano necesita energía. Y es la energía, la búsqueda de la energía, la que es la causa de todas las actividades, de un modo u otro, que hacemos. Yo no trabajo porque sí, no trabajo porque me apetezca. Trabajo porque eso me permite tener alimentos, calefacción y cualquier bien que está hecho a base de energía, que es el trabajo de otras personas. Un tío ha entrado en la mina para coger el coltán. Claro, yo cambio energía, cambiamos energía. Toda actividad humana se sostiene sobre la energía. El hombre primitivo cazaba y buscaba alimento y comía otros animales y plantas para tener energía. Todas las especies buscan energía, desde las plantas, que veréis que se orientan hacia el sol para captar la energía, a través de la fotosíntesis. Los animales buscan qué comer de alguna manera u otra para capturar energía. El que no captura energía, muere y desaparece la energía. Más tarde los humanos recurrieron a la agricultura para obtener carne a través del ganado y cereales. Debido a que estos podrían guardarse para uso futuro, la energía excedente se convirtió en parte de la sociedad humana. Hasta entonces el hombre nómada, ya lo decíamos el otro día en el reparto del empleo, no almacenaba, era un engorro almacenar. Tú no cazabas 3 búfalos aunque los tuvieras a tiro. Era estúpido. ¿Y qué hago con los otros búfalos? ¿A dónde me los llevo? Si se los van a comer los cuervos, los buitres, las alimañas, la hierba, quien venga, si no tenían nevera, y que iban a arrastrarlo para cuando pudieran comérselo dentro de un mes y medio, no tenía ningún sentido, y no se cazaba más que lo que necesitabas. Pero, no sé si alguna habéis leído a Harari, Sapiens, un libro, creo que tiene una trilogía. Yo estoy a mitad del primero, pero ya con lo que leí me pareció suficiente. No es que quiero decir que ya no quiero leer más, no me da tiempo para todo, pero me gustó mucho una frase. Dijo: el trigo ha domesticado al hombre. Todas las especies, incluido el trigo, intentan expandirse, aumentar su tal, y el trigo ha esclavizado al hombre a través de la capacidad de almacenarlo. Si al trigo lo viéramos como un individuo con cerebro, ha conseguido que el hombre, que antes solo cazaba una pieza de vez en cuando y ya está, ¿para qué más? Ya, con esto como, o recogía 4 frutos, para hoy ya está, ya he comido, y no voy a coger más, mañana ya cogeré, porque la naturaleza te provisionaba. Pero el hecho de
entender que el trigo lo podías almacenar y podías tener comida para más días y que por tanto trabajabas ya no solamente para el trigo de hoy, sino para el de aquí un tiempo, hizo crecer la población humana. Pero si el trigo fuera un individuo con cerebro, el trigo ha conseguido que los humanos se esclavicen para darle mayor existencia, para hacerlo crecer el número de cañas de trigo que hay en cañas, se dice, o espigas de trigo, ¿no? Claro, el trigo ha domesticado al ser humano, en realidad. Porque el ser humano vio la utilidad de almacenar el excedente. No somos la única especie que lo hace, también lo hacen las hormigas. Cogen porque no son nómadas, porque tienen una casa, porque tienen un almacén, porque tienen un sitio al que llevarlo, y porque saben que si lo llevan allí y lo guardan allí, lo pueden comer o hoy o dentro de un tiempo. Pero las especies que no pueden almacenar, no cazan más que lo que necesitan para ese día. Aquellos con energía excedente podrían negociar con otros para hacer parte de su trabajo a cambio de energía. Granos o un animal de granja a cambio de tu trabajo. De alguna forma podías almacenar energía. ¿Qué energía almacenaba yo? Los granos de trigo. ¿Y para qué me servía? Para pagarle con mi energía, de los granos que yo había cultivado y que había almacenado. Era una forma de entregarle parte de la energía que yo había capturado, conseguido de alguna manera, que a esa persona le iba a ser útil a cambio de su trabajo o de su energía. Por lo tanto, empezaba a tener cierta utilidad el acumular. Eventualmente este sistema de trueque se convirtió en moneda. En realidad el dinero es una construcción social, lo vimos el otro día, a partir de la energía que los humanos podemos almacenar o prometer. Fíjate que yo pongo adrede almacenar o prometer. Tú puedes almacenar granos de trigo, pero en la medida que presuman que tú vas a estar vivo más tiempo y que en ese campo va a haber más trigo, no este año del que tienes en el almacén, sino el que eres capaz de volver a cosechar dentro de 3 años, la construcción social, el intelecto del ser humano, permite que yo pueda comprar cosas a cambio del trigo que tendré dentro de 3 años, solo en la confianza de que el sol seguirá cayendo, el agua que pasa por el río seguirá llegando, el trigo seguirá creciendo, yo seguiré teniendo brazos para recogerlo, para guardarlo y para entregártelo a cambio de lo que tú me has dado. Por tanto, el dinero, que era confianza, sí, es una confianza basada en la entrega de energía o en la promesa de entrega de energía. En la medida que tú o tengas energía en forma de granos para entregarme a cambio de mi trabajo, o tengas mi confianza de que me podrás entregar dentro de un tiempo esos granos que son energía y que yo podré utilizar de otra manera, yo te puedo adelantar la energía que yo ya gasto hoy o utilizo hoy para producir eso que ahora es de tu interés. Eso permite la idea de la existencia del dinero. Realmente, lo hablábamos el día que hablábamos del dinero, las demás especies animales no tienen el concepto del dinero. ¿Puede que intercambien energía? Sí. Sí, hay colaboración. Si cogemos a los primates, seguro que colaboran y uno ha cogido parte de una fruta y comparten. O un león ha cazado y deja que sus hijos o los de su manada coman de lo que acaba de cazar, porque él no quiere el resto, no le sirve para nada. Por tanto, ya hay trueque a cambio de, formo parte de un grupo, de una manada, tenemos protección, colaboramos, sí. Muchas especies animales colaboran y el ser humano también. La mayoría de la gente piensa que la economía funciona con dinero, pero no lo hace. Funciona con trabajo que requiere energía. La economía funciona con energía. La energía es la economía. El petróleo, ya le voy a un pasito más, es la principal fuente de energía hoy en día. Por tanto, a día de hoy, el petróleo es la economía. Ahora vais a ver, decir, no, el petróleo no es la... Sí, el petróleo es la economía. Diréis, no es, bueno, vale, no todo. Vamos a ver cuánto. ¿Cuánto de la economía es el petróleo? ¿Veis la gráfica que tengo aquí? Para mí esta fue una gráfica reveladora. Me cambió la mirada. Ahora, mientras hablaba con vosotros, me he dado cuenta de que no tengo la otra, pero os la voy a contar y me vais a creer que no os engaño, que la buscaré. Mirad, energía primaria global, consumo de la energía primaria global por fuente, por tipo de recurso.
Esto es el año 1800, pero si en vez del año 1800 lo tiro hasta el Pleistoceno, hasta donde haya el primer humano, prácticamente es una línea recta donde el consumo de energía de la humanidad era básicamente el que permitía sobrevivir a esa humanidad, el consumo de energía de un día de mi existencia y mañana el de otro día. ¿Qué necesitaba un ser humano entonces? Pues una pieza de carne, una pieza, algo, unos frutos que hubiéramos cogido tal, el fuego, que también es energía, porque es madera, es una fuente de energía, para calentarnos, para no morir en según qué latitudes, pues sí, seguramente. Pero fijaos qué ocurre, esto es biomasa tradicional, pongamos madera, para que nos entendamos. La historia de la humanidad, durante siglos, la principal fuente de energía era la madera. Y sí, y los hierbajos de al lado de la madera, para encenderla. Esto que veis aquí, del segundo color, es el carbón. Y su utilización empieza más o menos finales del... O sea, en 1700 alto, con la máquina de vapor de Watt, pero empieza a expandirse su utilización en cuanto empieza a haber más máquinas que utilizan ese carbón. Claro, la máquina de carbón de Watt, la máquina de vapor, sí, está muy bien, pero no es todavía generalizada. Pero a partir de aquí, si os fijáis, el uso del carbón se completa el uso de la biomasa tradicional, que sería la madera. Hasta 1920 o 15, prácticamente solo se utilizaba carbón y madera. Alguno dirá, si encuentro una nueva fuente de energía renovable, podré prescindir del petróleo y del carbón, que son malos porque generan emisiones de CO2. Puede que ocurra, pero solo os doy una pista. Fijaos que cada vez que ha aparecido una nueva fuente de energía, no han desaparecido las otras. El ser humano lo que ha hecho es utilizar toda la fuente de energía que ya conocía y añadirle la nueva fuente de energía que acabo de descubrir. ¿Para qué? Para poder hacer más cosas, para poder consumir más energía per cápita, para poder tener una vida más acomodada, para tener más cosas, para poder viajar, Claro, la gente de 1900, ¿cuántos creéis que viajaban? ¿Cuántos creéis que habían estado en la República Dominicana? De los de aquí. ¿Cuántos? Iban en barco. ¿Y el barco con qué se movía? Con viento. Con viento. Los barcos se movían con energía eólica. Sí, energía eólica, solar, la madera. Es decir, esas han sido las energías tradicionales en la historia de la humanidad. Los molinos, de hace 5 siglos, se movían con viento, los del Quijote. ¿Y para qué servían? Pues para moler el trigo y con eso energía que buscaban para poder comer el ser humano. Transformábamos la energía del viento en energía que me permitía moler el trigo para poderlo comer. Es lo único que hacíamos, buscar energía, porque si no, fallecemos, como cualquier otra especie. Bueno, pues en 1915-20 empieza a hacerse de uso común la tercera fuente de energía, el petróleo. Por cierto, esto es 2021, ¿lo veis? A día de hoy, 2021, esta imagen es de una página que se llama Our World in Data, pero seguro que está sacada de la Agencia Internacional de la Energía, o sea, Agencia Mundial de la Energía. La podéis comprobar, la podéis buscar vosotros. Fijaos que a día de hoy, de todo el consumo energético que hacemos, todo esto viene del petróleo y todo esto viene del carbón. Por cierto, combustibles fósiles que generan emisiones de efecto invernadero y están propiciando el cambio climático con las consecuencias imprevisibles, pero ciertas. O sea, va a haber consecuencias, sí. ¿De qué tamaño y de qué intensidad? No lo sabemos, pero va a haber consecuencias, sí. Y el gas natural, ¿lo veis? El gas natural a partir de aquí. Bueno, pues mirad, gas natural más petróleo más carbón. Por cierto, ahora que tenemos gas natural, petróleo y carbón, ¿hemos dejado de utilizar la biomasa tradicional? No, lo que tenemos es más energía. Y mirad por favor los colorines de arriba, el verde turquesa, nuclear, la azulita, hidroeléctrica, la siguiente muy chiquitinita, de color naranja, perdón, la siguiente azul intenso, viento, eólica, la siguiente chiquitinita, solar, la siguiente
modernos biocombustibles y otras renovables. ¿Estáis viendo lo que son las renovables, la que llamaríamos la hidráulica y todo esto? No tiene más que este pedacito de aquí. ¿Lo veis o no? Más, no llega al 20% de todo el consumo de energía primaria de la especie humana a día de hoy. A día de hoy, por mucho que sí, que están llegando las renovables, sí, pero todo viene de aquí. Carbón, petróleo y gas natural. ¿De acuerdo? Quedaros con la gráfica, por cierto, porque aunque no os la voy a volver a poner, porque dentro de poco van a pasar cosas. ¿Cuándo hemos visto que empieza esto del carbón? 1800 y pico, ¿verdad? Empieza a crecer aquí el carbón en 1860, empieza a hacerse grande, ¿verdad? Vale. Desde el advenimiento de la agricultura hasta alrededor de 1700, el trabajo de la sociedad humana fue realizado por mano de obra humana y animal con alguna ayuda de la biomasa, principalmente quemando madera para calentarse. ¿Cómo trabajaban en el campo? Con bueyes, con mulas, con caballos. Y de hecho, ¿cómo medimos la potencia? Con caballos de vapor. ¿Por qué? Porque la forma de medir cuánto trabajo hacía la máquina de vapor era comparándola con la fuerza que hacían los caballos. Esta máquina sustituye a 8 caballos, son 8 caballos, pero de vapor. ¿De acuerdo? Durante los siguientes 250 años, el carbón se convirtió en la fuente de energía dominante a medida que las máquinas comenzaron a realizar el trabajo que antes realizaban los hombres o los animales. Por cierto, mi hija, que tiene 24 años, cuando vamos al Pirineo catalán, que vamos una vez al año, bajando el Port de la Bonaigua, aquellos que lo conozcáis, solemos encontrarnos algunos caballos que están por ahí pastando. Mi hija me hace parar el coche, porque para ella es algo exótico ver un caballo. Estoy seguro que hace 250 años todo el mundo veía caballos, por todos los lados, porque era la fuerza con la que se movían las máquinas, con la que la gente se desplazaba, pero no, yo ahora vengo desde Pamplona en un coche que tiene 100 caballos de vapor, en este caso de petróleo, ¿de acuerdo? El barco de vapor y la locomotora revolucionaron el transporte y promovieron el asentamiento de vastas áreas vacías de la tierra. Es decir, el transporte con una energía asequible, fácilmente extraíble, y que permitía mover barcos y trasladar a un montonazo de gente hacia otros sitios, permitió ocupar espacios que antes estaban desiertos o no utilizados porque nadie quería vivir allí, porque solo se llegaba allí o andando o en caballo y generaba demasiado coste energético ir hasta allí para vivir. Pero el hecho de que hubiera trenes, el tren que cruza de este a oeste Estados Unidos, claro, permite que se ocupen espacios de tierra que antes nadie utilizaba. ¿Dónde están siempre las primeras poblaciones en cualquier lugar? Al lado de la costa, al lado de los ríos. La gente se ponía a vivir donde el agua. Pero el hecho de que podamos mover el agua a través de canalizaciones, a través de bombas, claro, eso permite ocupar espacios que antes no ocupábamos. Esto y el aumento de la mecanización de la agricultura, tractores, maquinaria. Ahora para sembrar hay una especie como de brazos gigantes que se van moviendo y van echando no sé qué, el del riego por aspersión. Todo eso es energía. ¿Dónde creéis que sale todo eso? De energía, que es de las fuentes que os he enseñado en la gráfica anterior. Produjeron un cambio radical en la población humana, de unos 600 millones en 1700 a más de 1500 millones en 1900. Pero, enseguida veréis otra, ¿vale? Que es, la voy a pasar y luego vuelvo para atrás, la evolución de la población mundial. Estoy en el año menos 1500, ¿lo veis? Alejandro Magno, guerras púnicas, el Imperio Romano, Atila, expansión del Islam, ¿qué pone aquí? Las cruzadas, Marco Polo. La línea es plana. Sí, van creciendo, pero poco. ¿Pero qué pasa aquí? 1750, 1800, ¿qué pasa aquí? Hay una aparición. ¿Os suena de algo esta gráfica? ¿Se parece a algo esta gráfica? ¿Qué tiene que ver la expansión de la especie humana? Con la obtención de energía asequible y barata, que permite cultivar mucho más, con mucho menos esfuerzo, moverse, ocupar amplias zonas de tierra que antes no se ocupaban, y la población crece enormemente. De hecho, el gráfico de la población está aquí en 6.000, porque está parado en el 2000, el que yo me bajé ayer,
pero a día de hoy estamos en 7.900 millones. O sea, realmente, si esto es el año 250, este es 1.750 y este es 2000, el 2020 está a tocar, está tocando, ¿eh? O sea, no está casi ni se nota la diferencia. Y ya no estamos en el 6.000, estamos en el 8.000. ¿Me explico? O sea, que podríais pintar esta gráfica hasta el 8.000, que es como debería estar ahora ya, más o menos. Vuelvo para atrás. Porque, ¿qué ocurre con esto? Esto que lo he pintado aquí, déjame que lo cojo del papel porque no lo veo tan pequeñín, no lo veo, ¿vale? Bueno, ¿veis estas dos gráficas? Os las voy a traducir porque las tengo escritas en el texto siguiente, pero creo que son el petróleo, el carbón y la madera, y la cantidad de energía por unidad de volumen que tiene cada uno de esos tipos de combustible, porque la madera también es combustible, se puede quemar, ¿vale? Os lo voy a leer en la siguiente, lo que habéis visto en las gráficas os lo leo aquí. Bueno, os lo voy a leer dentro de dos, pero quedaros con las dos gráficas que acabamos de ver, esa desproporción que había entre distintas concentraciones de energía, bien fuera por volumen o bien fuera por superficie. Enseguida os lo contaré. ¿Cuál es el tercer cambio fundamental para que crezca tanto la curva poblacional, esta que hemos visto? ¿Cuál es el tercer elemento que genera este crecimiento exponencial de la población humana? La licuefacción del aire en 1910 por Haber y Bosch, uno que se llamaba como yo, hizo abundante el nitrógeno libre y al final de la Primera Guerra Mundial comenzó la producción de fertilizantes a escala industrial. El suministro de alimentos se multiplicó y como cualquier otra especie, si se aumenta enormemente el suministro de alimentos, aumenta enormemente el número de miembros de la especie humana que puede comer. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el petróleo comenzó a reemplazar al carbón como principal fuente de energía. Eso y la continua mecanización de la agricultura permitieron que la población mundial aumentara de alrededor de 1.850 millones al final de la Primera Guerra Mundial a su nivel actual de alrededor de 7.900 millones. Esto lo he añadido yo adrede, porque luego lo utilizaré, con un crecimiento anual del 1% actualmente. Es decir, actualmente la población mundial crece el 1% al año. ¿Vale? No es mucho. Es el crecimiento más pequeño desde hace 2 siglos. Claramente se ha frenado el crecimiento de la población mundial. Pero sigue creciendo, solo que al 1%. Pero bueno, al 1% de 7.900 millones son 79 millones de personas más cada año. Que no es poco, pero desde luego es un crecimiento muy controlado a día de hoy. Es decir, esta gráfica que vamos a ver a continuación, ¿vale? Si la continuásemos, lo normal sería ver que ahora hay una especie de asíntota plana, ¿me explico? Con un crecimiento del 1%. ¿Vale? Así que la curva habría sido así. Y esto ya debería ser un indicador de que algo está pasando. No es que lo diga yo, el crecimiento de la población lo podéis buscar vosotros, donde queráis, aparecerá en lo que decía, en Our World Data, es una página web que salen todos datos a nivel mundial. Our World Data, nuestro mundo en datos. Y ahí podéis buscar por el aspecto que más os apetezca. Bien, he vuelto a poner adrede aquí la gráfica de la energía, que la había puesto antes, para que podamos hacer esto y ver si se parecen o no se parecen y cuánta relación tiene el crecimiento de la población humana y en qué momentos con el uso de energía asequible. Pero de esta segunda gráfica me importa mucho el mix energético. ¿De dónde sale esa energía? Y ya lo he dicho, el 20% de las renovables. ¿Las renovables nos salvarán? ¡Sí! ¿Ya habéis visto que cada vez que se incorpora una nueva fuente de energía, ¿qué? ¿Hemos eliminado la anterior? No. O sea, si ahora conseguimos más energías limpias, ¿creéis que dejaremos de consumir petróleo, estúpidos humanos? No, diremos, coño, ahora puedo hacer más cosas. Y puedo comprarme, en vez de un móvil por año o cada 2, uno cada 6 meses. Y puedo comprarme más ropa, que en mi armario tengo más de 30 camisas. Yo, el que está aquí hablando es tan idiota que tiene 30 camisas en su armario. Y las tengo. Y no las necesito. Pero las tengo y me iré y me compraré otra. Porque claro, hay más energía. Porque requiere mucha energía producir una camisa. Pero como la hay, y yo tengo capacidad de vender mi energía, bien sea dando clases o prestando mis servicios y mis conocimientos, pues tengo cambio de energía para comprarme más camisas, para presumir. ¿Sí? Es para eso, no hay una necesidad. Vale, el mix energético. Esto es lo que os quería contar,
que tiene que ver con aquella otra gráfica que hemos visto antes de la comparación por tipos de energía. Esto es el mix energético presente y futuro. Esto es el año 2020, 25, 30, 35, 40, 45 y 50. 2050. Estos son previsiones de la Agencia Mundial de la Energía, no mías. La Agencia Mundial de la Energía no son unos chiflaos, ¿eh? Es una agencia mundial que se preocupa de estas cosas y hace previsiones. Y además intenta no asustar. Y lo que dice es, primero, ¿qué va a pasar de aquí a entonces? ¿Vamos a gastar menos energía o más? ¿Qué dicen? Más, nunca menos, porque somos humanos. Menos no, más. Bien, es verdad que la eólica y solar, que es la verde, va a crecer. ¿Sí o no? Pero, ¿qué ocurre con el petróleo? Que se estanca, pero sigue creciendo ligeramente, en previsiones de la Agencia Internacional de la Energía, ¿eh? ¿Qué ocurre con el gas natural? ¿Qué ocurre con el carbón? ¿Qué ocurre con la biomasa? Más o menos se mantiene, como siempre. La hidráulica se mantiene porque no tiene muchas más posibilidades. La nuclear se mantiene en sus previsiones, ¿eh? Luego podemos encontrarnos sorpresas. Y sí, la eólica y la solar van a aumentar. Pero como la especie humana va a necesitar más energía, porque va a seguir creciendo, aunque sea al 1%, ¿no? Pues habrá que consumir más energía. Porque lo de plantearnos consumir menos energía cada uno de nosotros, eso no. O sea, que yo tenga en vez de 30 camisas 12, no. Porque yo tengo que tener 30, ¿verdad? Y yo tengo que venir aquí en coche, no puedo venir en autobús. No, tengo que venir en coche, ¿verdad? Sí, porque luego me quiero cuando me dé la gana a mi casa. Claro. Pues igual lo que acabará ocurriendo, debería acabar ocurriendo, es que solo diera charlas en Tudela la gente de Tudela. Pues aburriríais un poco, ¿eh? Porque al final nos conoceríamos todos, y en Pamplona los de Pamplona, y en Barcelona. Sí, viajar mucho menos. Y lo de los viajes de placer y lo de los cruceros. Y hace tiempo que yo pienso que están locos. Claro, lo de las camisas mías no tan locos, eso es más normal. Pero lo de los cruceros a los que yo no voy, eso es de locos. Claro, todo el mundo ve más de locos lo que no le fastidia concretamente a él. Claro, pero... Bien. Leamos esto. El petróleo, el gas natural y el carbón representan casi el 80% del consumo mundial de energía primaria en la actualidad. Lo habéis visto, ¿verdad que sí? A pesar del entusiasmo por las energías renovables, que se oye y tal, la energía eólica y la solar representan solo alrededor del 7% del uso de energía en el mundo. Lo que hemos visto en la primera en esta, ¿eh? Sí, no en esta, sino en esta. Solo el 7%. De la energía primaria, sí, solo el 7%, sí, solo el 7%. No es más. No existe un análogo en la historia humana que apoye la idea de que la sociedad pueda aumentar la energía renovable del 7 al 100% en 30 años. O sea, si veis las transiciones que ha habido, no han sido en 30 años. Aquí está pintada en la gráfica y se pinta muy fácil con un boli, pero en la vida real, pasar de la biomasa al carbón, pues toda la historia de la humanidad, del carbón, que empieza aquí, al petróleo, pues 100 y pico años, y del petróleo se incorpora muy a la vez que el gas natural, pero que empiecen a pintar algo las renovables, muy poquito. O sea, han pasado otros 200 años probablemente. Ni siquiera de cerca. El pronóstico más reciente de la Energy International Agency predice que la energía eólica y solar aumentará del 7% actual a aproximadamente el 19% del consumo mundial para 2050. Sí, para 2050, más o menos un 19%. El petróleo bajará, aunque se va a consumir más petróleo, porque hemos visto que la gráfica crecía, pero proporcionalmente, en vez de ser un 30, será un 28. El gas natural bajará del 24 al 22, y el carbón del 26 al 20. La nuclear del 5 al 4, la hidroeléctrica del 4 al 3, y la biomasa aumentará del 4 al 5. Pero ojo con los porcentajes. Respecto del total de energía que se consumirá en el 2050, lo que quiere decir que prácticamente todas ellas se va a consumir más de cada una de ellas de lo que se consume ahora, con lo cual habrá más emisiones de CO2 a la atmósfera, aunque porcentualmente sea menor el consumo de petróleo como fuente de energía. Mix energético presente y futuro. Esta gráfica es, ojo, porque alguno pensará, pues yo he oído otros datos y me parece que no es lo que tú dices, porque yo he oído que no sé qué porcentaje de la eólica y la solar y la solar, un porcentaje mayor, sí, de la energía eléctrica. Pero es que la mayor parte del consumo de energía no es en forma de energía eléctrica. El transporte no consume energía eléctrica. Hay
mucha parte de la energía no se consume en forma de energía eléctrica. La calefacción de nuestras casas, los que tengamos gas natural, no es energía eléctrica, no pasa por electricidad, ¿lo veis o no? Entonces, sí dice la Agencia Internacional de Energía que del año 20 al año 50, respecto de la energía eléctrica, que no es el 100% de la forma en la que consumimos la energía, sí que la eólica y la solar va a crecer porcentualmente bastante, el carbón parece que se va a decrecer, el petróleo desaparece, ¿lo veis? Para producir energía eléctrica, pero para el transporte, no. La nuclear parece que se mantiene y la hidráulica parece que se mantiene, ¿lo veis, no? Vale, si eso parece pesimista, es porque muchos analistas comparan el crecimiento de las energías renovables con la generación de energía eléctrica, no con el uso total de energía, y ahí los porcentajes son más altos. La figura 7, la que acabamos de ver, muestra que se espera que la energía eólica y solar aumente del 17 al 46% de la generación de energía eléctrica para 2050, de la eléctrica. La Energy International Agency pronostica que el gas natural disminuirá del 22%, la gráfica que acabáis de ver, ¿de acuerdo? ¿Sí? Estos pronósticos reflejan la realidad de que las transiciones energéticas toman mucho tiempo, o sea, pasar de un tipo de energía a otro no es en 15 años o en 20 años como algunos soñamos que va a ocurrir. Y no sé si el cambio climático nos va a dar tanto margen, ¿me explico? O sea, sí, es que yo estoy hablando de energía, pero es que tenemos un relojito que va contando, que dice, o cambias, o no te voy a joder por aquí, pero te voy a joder por allá. Más vale que cambies. Ya, pues que no tengo tiempo, pues tú verás, porque el cambio climático no espera, y tendrá consecuencias. ¿Cuáles? Indeseables, sí. Seguramente los andaluces se van a ver más perjudicados que los navarros. ¿Por qué? Pues porque estamos un poquito más al norte, pero si miráis el mapa de España satelital, ya vais a ver que hasta más allá de Madrid se ve marrón, se ve del mismo color que África, ¿eh? Coged Google, y veréis de qué color se ve el mapa de España. Acabo de decir, coged Google y se me enciende y me dice, ¿qué quieres? No quiero nada. No es para ti. Vale. La densidad de energía explica por qué preferimos el carbón a la madera. ¿Por qué hemos preferido el carbón a la madera? Por la densidad de energía. Aquellas dos gráficas de color azul que os he dicho antes, ¿de acuerdo? Y el petróleo lo preferimos al carbón. El carbón tiene un 40% más de energía que la madera, por unidad de volumen. O sea, tú coges un volumen determinado de madera o un volumen determinado de carbón y la energía que produce es un 40% más. Y el petróleo tiene un 80% más de energía que el carbón y un 150% más de energía que la madera. Y en una lata de gasolina tú tienes la energía suficiente para coger una máquina de 1000 kilos y plantarte en Pamplona en 1 hora. Hazlo eso con caballos, lo decíamos el otro día, ¿vale? La transición de la biomasa al carbón tomó alrededor de 250 años. Y la transición del carbón al petróleo ha estado ocurriendo durante al menos 125 años. Es poco probable, aunque algún optimista pueda decirlo, que la próxima transición energética tenga lugar mucho más rápido que la conversión del carbón al petróleo, a pesar de las expectativas actuales de que el mundo será 100% renovable en 1 o 2 décadas. Pero si estuviera aquí Antonio Turiel o Antonio Archavala, se estarían partiendo de la risa viéndome argumentar así, porque me dirían, ya, ¿pero qué vas a pasarte a la eléctrica? Ah, pues muy bien, ¿y cómo la almacenas? No, con las pilas. Ah, ¿las pilas de qué son? De litio. ¿Y litio cuánto tienes, campeón, en el mundo? Pues no sé, hay mucho en Bolivia. Golpe de estado en Bolivia. Ya lo hubo, claro, porque tiene las mayores reservas de litio del planeta. Y ahí no podemos dejar que gobierne un raro. Tiene que gobernar ahí, que esté por el capitalismo, porque somos los que mandamos. Y por lo tanto tenemos que tener el litio controlado, porque necesitamos el litio para las pilas, porque necesitamos para la transición energética, pues si no nos jode el cambio climático. ¿Que tengo que fastidiar un poco a los bolivianos? Ya, pues lo hemos hecho toda la vida. Les seguimos robando ahora el litio y lo que tengan, siempre hemos robado en el sur. En el sur se roba. Lo que tengan. ¿Qué tenéis? Esto, pues, diamantes, pues lo cogemos a los del Congo. ¿Qué tenéis? Gas natural. Pues a los bolivianos se roba gas natural. No, tenemos litio. Pues también. Cuando digo robar, educadamente, sí, se le da un contrato, una licencia de explotación de la mina a una empresa española, como por ejemplo Gas Natural, ahora Energy, o como se llama, Naturgy, ¿vale? Para que explote en condiciones laborales que aquí no serían aceptables,
de 12, de 14 horas, sin medidas de seguridad, que se muere un boliviano en la mina sacando gas natural. No importa, el reparto de dividendos de gas natural ahí no aparece. No aparecen los bolivianos muertos en la mina. Esto lo grabas, ¿no? Yo voy a la cárcel seguro, por alguna cosa. Me van a encontrar algo raro seguro. Y cuando no, hablo de Amancio Ortega, tengo los días contados. Bien. Si pensamos en la densidad de energía como trabajadores, se necesitan 2 trabajadores del carbón para entregar la energía de un trabajador de gas natural. Hagamos en trabajadores o en caballos, pero hagámoslo en trabajadores. El trabajo de 2 trabajadores del carbón daría la misma energía que un trabajador si fuera gas natural. Se necesitan 169 trabajadores solares o 1100 trabajadores eólicos para reemplazar a un trabajador de gas natural. Y este es otro problema que Antonio Arechavala y Antonio Turiel se estarían partiendo de risa a mi costa mientras yo iba explicando esto. No, que la energía solar, muy bien, vamos a poner campos de placas solares. ¿Sabéis qué extensión se necesita para sustituir la energía del petróleo y del carbón? O sea, toda España enterita tendría que haber nada más que placas solares. O sea, el fútbol, fin, porque los campos de fútbol, placas solares, necesitamos una energía. ¿Para qué? Para poder ir a la República Dominicana en avión. Necesitamos energía, energía, energía. Lo que no voy a hacer es renunciar. Necesito energía, energía, como sea. Solar, solar. Porque sí, el cambio climático me fastidia. Ya, pero necesito energía. De alguna manera u otra. Con la eólica. Los molinos, ¿cómo suben hasta allá arriba las palas esas y los molinos esos? ¿Los suben con viento? ¿Soplando? Suben. Que te necesito allá arriba. No, los suben con petróleo. Los suben con tractores. Los suben con camiones. Los suben con... ¿Y cómo levantan la pala hasta allá arriba? Porque pesa la pala, ¿eh? ¿Cómo la levantan? Con petróleo. Claro, es que si cogemos la historia de cada kilovatio de energía eólica producida, lleva un consumo de energía fósil brutal. Las placas, ¿cómo las hacen? ¿Se ponen unos tíos ahí a rascar? No. Seguro que hay unos hornos del copetín para darle la forma a las planchas del material de estas placas solares, claro, porque hay que darle forma, hay que trabajarlo eso, y eso es con energía combustible fósil. Vale, eso no significa que la energía eólica o solar no pueda reemplazar al gas natural para la generación de energía eléctrica. Simplemente significa que se necesitará un ejército más grande de trabajadores. En otras palabras, se le debe dedicar mucha más área, superficie, a instalaciones eólicas y solares que a pozos de gas. Tú pinchas en el suelo donde hay petróleo, pinchas, y sale el petróleo que estaba ahí escondido que no molestaba. Sí, claro, pones una especie de cuba, lo vas recogiendo, como sea, ya lo puedes quemar. Sí, lo refinas. Pero poco más. No, las placas solares, que sí, muy bien, pero ocupan un espacio de competir. Y se están quejando los agricultores, hay que ver el programa de La Sexta de hace 2 o 3 semanas, de los viernes, porque les están expropiando tierras de cultivo para poner placas solares, porque es más rentable poner placas y sacar energía. Ahora están hablando de la ecosolar, que es ponerla pero en altura, con lo cual hacen las placas solares como de invernadero, como en Almería, que tienen plásticos. En vez de plásticos te voy a poner placas solares que te den sombra debajo, y tú debajo puedes cultivar y yo me quedo fuera, arriba, todo el sol que está cayendo, y que, bueno, pues no sé, pero igualmente necesitan mucha superficie. Vale la pena considerar los comentarios del enviado estadounidense John Kerry. Dijo John Kerry: los científicos me dicen que el 50% de las reducciones que tenemos que hacer para llegar a casi cero emisiones para 2050 o 2045 provendrán de tecnologías que aún no tenemos. O sea, hemos acordado hacer algo que es imposible sin un milagro. O sea, no tienen las tecnologías. Y aquí hay un problema que hace muy bien Antonio Turiel en decirlo, ¿no? Hay un pensamiento mágico. Al ser humano algo se le ocurrirá. Algo vendrá que nos salvará. Sí. Alguien, algún listo en algún sitio estará pensando en alguna energía. ¿Qué tal? El otro día, hace no mucho, que habían conseguido la fisión nuclear, ¿verdad? Y que con eso, Antonio Turiel tuiteó 3 o 4 cosas durante ese mismo día. Yo no me las leí, pero luego estuve cenando con él y me las explicó más o menos. Dice que sí, que la energía que habían consumido para conseguir partir el átomo, claro, sí, ¿han conseguido partir un átomo? Sí.
¿Sale rentable partir un átomo para la energía que te desprende respecto de la consumo? No. Y eso lo hicieron en unas condiciones determinadas, con no sé cuántos rayos láser apretando por los dos lados. O sea, que no. Claro, que hay una cosa que se llama tasa de retorno energético, que es cuánta energía utilizo para obtener la energía que busco. El primer petróleo, pinchabas el Texas, ¡pum!, y salía un montón de petróleo. Pero como esos pozos ya no son tan fáciles de acceder ni de obtener ese petróleo de ahí debajo, han tenido que inventar el fracking. El fracking, que ha quebrado todo, aunque ahora lo quieren resucitar, el fracking consiste en ir rascando un poco la mierda de la zona donde había petróleo que ya no sale bien, por ahí rascamos y picando un poquito y tal, pues vamos robando, pero resulta que la energía que utilizas para sacar todo ese petróleo de ahí se parece bastante a la energía que obtienes con el petróleo del fracking, con lo cual no es rentable energéticamente obtener la energía por la vía del fracking. Vale, cualquier plan, déjame que vea la hora, y 52, cualquier plan que incluya un crecimiento continuo está condenado al fracaso. Esta es mi teoría, la teoría de la chavala y de algunas personas más, que es lo que os contamos. Claro, como solo nos planteamos crecer o crecer o crecer, no aceptamos ninguna otra alternativa que no sea crecer y consumir más energía, porque somos unos yonkis, pues vale, pues yo creo que, aun si tuviéramos más pozos de petróleo accesibles, porque alguno está pensando en el Ártico, como se está fundiendo, el Ártico, que se joda el Ártico, ¿vale? Y los osos que estén por allí, la foca, es igual. Y que luego el permafrost, es igual, tampoco importa. Sí, ya sé que voy a jorobar el planeta, pero mientras pueda sacar más petróleo, podemos seguir haciendo este tipo de vida. Muy bien. Pero, aun si lo tuvieras y lo sacaras y lo quemases, tienes un problema por arriba, que son emisiones de CO2, y estás provocando un cambio climático, que acelera, por cierto, el fundimiento de los polos y la subida del nivel del mar. Tú verás. O sea, tú puedes ser tan yonki de la energía como quieras, pero te estás jodiendo a ti mismo, como especie. A algunos no, a Elon Musk le va bien porque él ha visto el planeta desde arriba con un cohete que él se le ocurrió que quería ir para verlo, y luego nos dio las gracias a todos los compradores de Amazon y a los trabajadores, porque con los sueldos miserables que os pago y lo que os cobro me ha dado lo suficiente como para pagarme este viaje. Gracias, idiotas. Así lo dijo. Salvo lo de idiotas, que no lo dijo, pero lo pensaba. Así fue. Las transiciones energéticas humanas siempre han implicado pasar de una fuente de energía menos productiva a una más productiva. ¿Os acordáis de la gráfica? Pero ahora necesitamos algo que nunca antes se había hecho. Pasar de una fuente de energía más productiva, petróleo, carbón, a una menos productiva. La solar, la eólica, la hidráulica, yo qué sé, los biocombustibles. El petróleo es la economía, lo habíamos dicho en la diapositiva número 2. A medida que nos alejamos del petróleo, el mundo se volverá más pobre. A medida que caen los niveles de vida, la inmigración masiva, los disturbios civiles probablemente aumentarán. La era del petróleo no terminará mañana. El capitalismo no termina mañana. No terminará mañana, no. O sea, mañana podéis ir a trabajar tranquilamente. Y yo voy a volver a Pamplona hoy en coche, con gasolina. Pero la falta de capital la pondrá en un camino de deslizamiento similar al del carbón. El petróleo se volverá muy caro. Ya está ocurriendo. Y eso hará más para limitar su uso de lo que pueden lograr la regulación y la legislación. El hecho del encarecimiento del petróleo va a hacer lo que ha ocurrido, un milagro. Increíble. Han bajado los precios del transporte público en todos los sitios. Que era de sentido común, no ahora, desde siempre. Y no debería contaros mucho, pero cuando me tocó negociar el programa económico en el anterior acuerdo de gobierno aquí en Navarra, yo puse en la mesa la palabra de crecimiento. Y les dije que, lo siento, no se me echen de encima, que no necesitamos un tren de alta velocidad. Necesitamos trenes que comuniquen Pamplona con las otras zonas. No hace falta que sean muy rápidos, ni muy buenos, que sean cómodos, ¿vale? Para que mucha gente pueda desplazarse en tren en vez de coche. Y sí, eso significa que buena parte de las autopistas que tenemos a día de hoy se convertirán en cementerios de asfalto por donde no circularán coches. Cuando sea muy cara la gasolina, solo unos privilegiados podrán moverse en coche privado. Y la mayoría nos moveremos en transporte público, que es lo que deberíamos haber hecho, no cuando la gasolina sea cara, sino deberíamos haberlo hecho desde siempre. Y debería haber un transporte público que fuera a Tudela, de Tudela a Pamplona, cada 2, cada 3 horas, y no sé cuántos hay a día de hoy, pero que cada 2 o 3 horas pasara y que hubiera mucha más frecuencia para que la gente realmente no tardase mucho más, que tardase 1 hora en autobús
y 55 minutos en coche. Y la gente diría, ¿para qué no voy a ir en coche? Me voy en autobús. El petróleo se volverá muy caro y eso hará más para limitar su uso de lo que puede lograr la regulación y la legislación. Nada de esto será lo suficientemente rápido como para hacer mucho sobre el cambio climático, pero tampoco lo serán las quejas y las culpas. Estamos siguiendo nuestro imperativo genético para la población y el crecimiento económico. Como especie, hacemos lo que la genética nos pide, crecer y reproducirnos y aumentar. Funcionó bastante bien durante algunos miles de años, pero ahora nos está matando. El mundo ha usado, vais a ver la siguiente gráfica, la mitad, el 51% de todo el petróleo producido en la historia en los últimos 25 años. Es decir, esta gráfica que pongo aquí dice que en los últimos 25 años los yonkis humanos hemos consumido en 25 años la mitad de todo el petróleo producido, extraído o usado. Es decir, cada vez usamos más. Si miramos las gráficas aquellas que veníamos, veríais que la cantidad de petróleo usado al final de la gráfica es la mitad que todo el petróleo. Si cogiéramos una integral, si os vais un poco de mates, cogiéramos solo la gráfica del consumo de petróleo, veríais que el área representada por los últimos 25 años de consumo de petróleo es igual de grande que el área representada por el consumo de petróleo en el resto del tiempo de la historia. Pero claro, yo he dicho antes, una buena noticia, solo está creciendo el 1% la población mundial. Algo hemos moderado. O sea, los yonkis estos, si somos menos yonkis, si hay menos, o no crecemos mucho los yonkis del petróleo, el problema parece que es reconducible. No te enfadas, ¿no? No te enfadas porque te enfades, ¿no? Igual sí, ¿eh? Igual sí. No me contesta. Se va. Igual ha dicho algo que me debía. Volverá. ¿Volverá? Sí. Vale. Bien. Mirad esta gráfica que he puesto yo, la he buscado esta mañana. Esta gráfica, de la izquierda, de color azul, es el consumo energético, kilos de equivalente de petróleo per cápita en el mundo. O sea, a día de hoy, la población mundial, la cantidad de energía que consumimos per cápita. Esto es el año 1970, 1980, 90, 2000, 2010. La gráfica, siempre lo explico cuando explico matemáticas, yo puedo hacer un poco lo que quiera con la gráfica, depende de cómo ensanche o estreche las escalas de los ejes, ¿vale? Pero para no perder la vista, esto más o menos estaba en 1.35, ¿lo veis? Y 70, 2000 y 50 años después estamos en 1.90, ¿lo veis o no? O sea, cada ser humano vivo en el planeta antes consumía 1.35 la medida en miligramos de kilos de petróleo tal per cápita al año, y ahora consumimos 1.90. De 1.35 a 1.90 es un incremento más o menos del 50% solamente en 50 años. Claro, si controlamos la población pero no controlamos el consumo por cabeza, que sigue creciendo, el consumo total, lo siento amigos, sigue creciendo. Y el consumo total de energía sigue creciendo, incluso la Agencia Internacional de la Energía prevé un consumo de energía para el 2050 bastante mayor que el de hoy. Cambiando algo el mix, sí, cambiando la mezcla, algo, pero fundamentalmente ¿qué va a ser? Petróleo y carbón. ¿Lo hemos visto, no? ¿Sí o no? ¿Y el petróleo y el carbón qué generan? Gases de efecto invernadero. La segunda gráfica que he puesto aquí, también la he buscado esta mañana, Producto Interior Bruto per cápita en el mundo. El PIB. De alguna manera, es otra forma de medir el consumo de energía. No es exacta, porque esta es más fina, pero el PIB que nos obsesiona, porque ¿qué oís todas las mañanas? Ha crecido el PIB, ¿verdad? Necesitamos crecimiento, muy bien. El PIB per cápita. En el fondo explica lo que consumimos per cápita desde el año 1960 al 2020. No he visto si estaba en moneda constante o corriente, pero $0.000 USA, estamos en $12.000 USA, deben ser euros corrientes, ¿vale? Pero en cualquier caso, el crecimiento es muy bestia. Aquí se ve el 2020, el COVID, ¿lo veis? Pero ya hemos vuelto a recuperar la senda de crecimiento del PIB per cápita.
Y he querido poner esta porque he querido poner las emisiones de dióxido de carbono per cápita en el mundo del año 1990 al 2020, ¿lo veis? Y aunque no sea muy clamoroso el incremento, las emisiones per cápita han crecido, ¿lo veis? No crecen mucho, pero sí, aunque no crezca la población o crezca solamente un 1%, las emisiones de dióxido de carbono per cápita aumentan, significa que no estamos reduciendo las emisiones de efecto, no estamos reduciéndolas. Y está el Pacto de París y el Pacto de, ¿dónde fue el anterior? El acuerdo de... No, yo creo que fue en Japón, ¿no? Tokio diría, pero bueno. Kioto, eso es, Kioto. Vale. Bien, crecimiento de la contaminación del aire, océanos, subsuelo, residuos, etc. El cambio climático no es el mayor problema al que se enfrenta el mundo. Hemos hablado de cambio climático, ¿verdad? ¿Sí? Pues no es el mayor problema que nos enfrentamos. Es un síntoma del problema mucho mayor. Ese problema se llama exceso. El exceso significa que los humanos están utilizando los recursos naturales y contaminando a un ritmo que supera la capacidad de recuperación del planeta. Cada año, más o menos hacia julio o agosto, dicen, hoy acabamos de consumir la cantidad de recursos del planeta que se recuperan cada año, con lo cual a partir de hoy nos estamos comiendo recursos que el año que viene ya no van a estar, porque los otros se regeneran, efectivamente, tú quemas un bosque y al tiempo vuelve a haber un bosque, pero si quemas más del que se genera, vas comiéndote parte, lo del Amazonas, lo de que estamos acabando con el Amazonas. Bueno, pues el problema que tenemos es un problema de exceso. Las causas principales de este exceso son el extraordinario crecimiento de la población humana, que ha sido posible gracias a la energía fósil, lo hemos visto, y con los electrodomésticos que he tenido hasta la fecha de hoy. A lo mejor no es mi culpa, porque resulta que no te lo reparan, que te has de comprar nuevo, ya lo sé, pero la sociedad, la especie humana, el capitalismo, nos está llevando por esa senda. Tercera causa, la organización económica y social de este capitalismo globalizado. Y he puesto adrede porque yo no es que esté en contra del capitalismo por definición. Lo que sin duda estoy es en contra de este capitalismo, y por cierto no conozco otro. Hubo otro. Si nos fijamos en los últimos 40-50 años, el capitalismo se ha desbocado. Desde Thatcher y Reagan hubo una desregulación, hubo un cambio en la forma de tal, la recaudación de los estados es menor, la privatización de casi todo es mayor, o sea, hay mucha menos cuidado. Y si miráis cómo estaba, yo quería aportarlo, pero si no ya no hubiera dado tiempo seguro, a cómo está distribuida la riqueza. Cómo este capitalismo genera desigualdad. De eso podéis leer cualquier cosa de Piketty, que nos ha inundado sobre eso, haciendo un estudio no de los últimos 20 años, sino de la historia de la humanidad en Europa, en Estados Unidos, en otros lugares, y cómo la desigualdad es causa del problema. Bueno, pues este capitalismo está agrandando las desigualdades. Entonces, ya digo, no es que esté en contra del capitalismo, desde luego estoy en contra de este capitalismo, y tengo dudas de si otro capitalismo más sensato, menos desbocado, podría permitirnos una vida compatible con el desarrollo de la especie humana, ¿no? La organización económica y social de este capitalismo globalizado, que ha sido otro de los problemas, la globalización gracias al transporte gracias a las fuentes de energía baratas, porque si no, se haría tan caro traer todo esto hasta aquí, que viviríamos con lo que hay en la zona, que es lo que había hecho toda la especie humana desde siempre, trabajar con lo de su zona, con lo de su tierra, con esos materiales trabajaban. ¿Cómo son los tejados en el Pirineo tal? Pues de una piedra caliza, que es lo que allí había, y en otras zonas pues son de otros materiales, ¿verdad? Porque cada uno trabajaba con lo que tenía. No, ahora yo me hago una casa y quiero que el mármol venga de Carrara. ¿De Carrara? ¿Por qué coño va a traer el mármol de Carrara? Sí, porque no, es que me apetece, porque... No, si quieres mármol del que haya en tu zona. Bien, y la cuarta razón es el fomento de la codicia de los seres humanos que propicia el capitalismo. Hablo de la codicia a conciencia porque, enseguida lo vamos a hablar, yo he traído todo esto que hemos hablado hasta aquí, que parece una charla sobre energía,
pero yo soy economista y yo ahora voy a hablar del capitalismo y de la organización social y económica del capitalismo. No me queda mucho, estoy en la 18 de 30 y si no acabamos, no acabamos porque quiero dejaros tiempo para hacer preguntas. El exceso, que es para mí el problema, es más difícil de discutir. La destrucción de las selvas tropicales, la extinción de otras especies, la contaminación de la tierra, los ríos, los mares, la acidificación de los océanos, la pérdida de pesquería y arrecifes de coral. El exceso es el problema y el cambio climático es solo un daño colateral más. El problema es el exceso. Empezando por mí. ¿Por qué tenemos ese exceso? Y esto lo ato con cuando hablamos de dinero y la capacidad del ser humano de acumular. Lo que hablábamos al principio, que el hombre nómada, el ser humano nómada, no acumulaba porque no tenía dónde guardar y porque no tenía otro concepto clave, que era el concepto de dinero. El dinero, lo vimos en la charla sobre el dinero, te permite acumular porque el dinero es una unidad de cuenta y es una unidad de almacenaje. Y a día de hoy, los que estáis aquí tenéis dinero en la cuenta que no sabéis qué forma tiene, porque tiene forma de bits, pero tenéis acumulado dinero, que es una forma de acumular energía. La energía del trabajo que habéis hecho de alguna manera, o que habéis robado, me da igual, a otras personas, o que os habéis apropiado, o que os ha llegado por herencia por el trabajo de vuestros padres, pero eso, en forma de dinero, acumulable, que otras especies no pueden acumularlo en forma de dinero, las hormigas no pueden acumular dinero, pueden acumular comida, ¿cuánta? La que quepa en su nido, no pueden acumular más. Pero los humanos nómadas no tenían ninguna necesidad de acumular. La acumulación suponía un problema de acarreo y de conservación. Los humanos sedentarios establecidos ven utilidad en la acumulación como medida de prevención. La prevención tiene sentido para un humano sedentario, hasta el límite de las necesidades presentes y futuras en su vida. A partir de ahí, acumular más de tus necesidades presentes y futuras en tu vida ya no es prevención, es codicia. Codicia sin ningún sentido antropológico. No sé, esta palabra me la he inventado yo, he puesto, creo que encaja. Es decir, como humanos no tiene ningún sentido que acumules más que lo que vas a usar en tu vida. No tiene ningún sentido. Solo decir que dejar herencia es un error de cálculo. No deberías, salvo que tengas un hijo que no sea capaz de proveerse de energía por sí mismo y tú en prevención le dejas un dinero que es una forma de acumulación de energía para que él pueda ir con esa energía en forma de dinero a las tiendas a cambiar el dinero energía por dinero comida o por dinero calefacción, energía calefacción. ¿Me explico? Se instala en las sociedades humanas un afán continuo e indefinido de acumular riquezas, energía o promesas de energía, y la transformación del concepto mismo de riqueza desde su forma inmobiliaria, tierras, la riqueza en forma inmobiliaria, tierras, a mobiliaria, dinero. El concepto de dinero es una forma nueva que permite a los humanos acumular. Y eso facilita la acumulación. Y por eso tenemos almacenes para guardar el trigo, o las cosas que sí que podemos interpretar como energía claramente, pero luego aparecen los registros de la propiedad. La escritura. Cuando a mí la gente me pregunta qué hago yo con el dinero que tengo, yo digo que me fío más del registro de la propiedad que de los bancos. Yo, es verdad que tengo algún dinero ahorrado, generalmente en bienes inmuebles. Y cuando me han preguntado, así lo he hecho yo. Me fío más del registro de la propiedad, pero también se puede quemar. Es más, seguramente estará todo informatizado. Quiero decir que si hay un hacker que va y se funde todos los discos duros del registro de la propiedad donde yo tengo la propiedad, mañana me las doy y me las deseo, porque esa es una energía que yo tengo acumulada en el registro de la propiedad y que intento acreditar que es mía. Pero ¿quién me permite que esa energía acumulada por mí sea útil? Lo permite una estructura social, una forma de organización social que da validez al registro de la propiedad y que da validez a los bits acumulados en una cuenta bancaria. Pero si tuviéramos otra forma de organización social que no le diera validez a la acumulación por encima de tus necesidades de hoy, o de tu semana, o de tu mes, o de tu vida entera, todo lo que esté por encima y hayas acumulado de más de lo que vayas a poder gastar en tu vida, podríamos buscar una forma de organización social que dijera, todo eso queda confiscado en nombre de la humanidad, para acabar con una codicia estúpida que provoca
un incremento de emisiones de CO2, un consumo energético por encima de tus posibilidades, sino de las tuyas, de las nuestras, campeón, Elon. Con lo cual, no te autorizo, como sociedad, que acumules más de lo que puedas gastar en tu vida, haciendo una vida incluso opípara, ostentosa, vale, sí, pero lo que puedas comer, beber y respirar. Más allá de eso, o calentar, sí, porque te vas calentando, sí, muy bien, más allá de eso no. Y resulta que hay gente que tiene para 100.000 vidas, como veíamos el día que hablábamos del dinero. La sociedad lo consiente, pero podría no consentirlo. Hablábamos otra vez de los primates. No me imagino una manada de primates que permitiera que un mono imbécil tuviera cacahuetes para 6.000 vidas. Dirían, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? No, es que lo tengo aquí en el árbol, que nadie lo toque. Aquí lo pone, bancahuete. De cacahuete, pero yo banco, tengo aquí. Que no, rey, que no, que te lo vamos a, en cuanto te duermas, lo vamos a coger, porque no tiene sentido que tengas esos cacahuetes ahí. Se te van a podrir, no tiene lógica. Bien. Fue por lo tanto, al considerar la riqueza expresable en dinero, como se posibilitó que se generalizara entre los individuos el afán de acumularla. El capitalismo ha conseguido que asumamos como una ley natural la existencia de intereses. Es otro concepto que hemos tocado estos días. Cuando los seres humanos hemos sido capaces de evolucionar durante siglos mediante el préstamo o la ayuda por razones de hermandad, simpatía, pertenencia al grupo social. La humanidad ha funcionado muchos más siglos sin intereses que con el concepto de intereses. La aparición de los intereses nace hacia el siglo XVI-XVII, lo vimos el otro día. El concepto de interés compuesto, encima, no, interés simple no, compuesto, interés del interés. Muy bien. Pues eso es una sublimación del interés simple. El concepto de interés, la necesidad del capitalismo de transformar el dinero en más dinero, como consecuencia de un pensamiento alejado de la naturaleza humana básica, es el que hace indispensable la necesidad de crecimiento de la economía en el modelo capitalista para poder atender el pago de dicho interés. Es decir, esta necesidad de crecer no es realmente una necesidad del ser humano, sino que es una necesidad de la organización social que nos hemos dado en los últimos 2 o 3 siglos, que consiste en que tiene que haber crecimiento, porque ese crecimiento es el que permite el pago de los intereses. El concepto de interés no era consustancial a la especie humana, no venía con nosotros en nuestro ADN, no, se incorporó después y lo hemos aceptado. Y mientras aceptemos el cobro de intereses, significa que el capitalismo necesita expandirse para poder atender el pago de los intereses, por lo que su buen funcionamiento lleva implícita una disfuncionalidad ecosocial. Esa necesidad intrínseca, esencial, del capitalismo para su funcionamiento, el pago de los intereses, como recompensa de la valorización del capital, no de ningún trabajo, del capital, choca con la finitud de nuestro planeta. O sea, el capitalismo necesita crecer sí o sí para sobrevivir, porque ha de pagar intereses. Pero el planeta te está diciendo que no puedes seguir creciendo en el consumo de energía, en el consumo de combustibles fósiles, en el consumo de recursos naturales, en el consumo de litio, en el de tierras raras, no puede para dar satisfacción al capitalismo. Por tanto, el capitalismo choca con la finitud del planeta. Este gráfico lo pongo yo, me gusta mucho, que es, no sé si se ve muy bien, es una tabla que me monté, porque normalmente habréis oído hablar que hay que crecer como al 2%, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pues un crecimiento del 2%, cada 35 años significa crecer un 100%. He hecho una tabla con los crecimientos porcentuales anuales y en cuánto tiempo te duplicas. Por ejemplo, al 3,5% en 20 años has duplicado. Pero duplicar el PIB significa duplicar el consumo de materiales, el consumo, los residuos que has generado, las emisiones de CO2, claro, el transporte, porque el PIB necesita que se transporten los bienes. No tiene sentido. Quien crea que el crecimiento puede prolongarse indefinidamente, o está loco o es economista. Y la Tierra no se expande. Y el planeta no negocia. Bien, me queda un poquito, que estoy en la página 22 de 30, son y 16, había prometido que intentaría acabar ahí cuarto, ¿vale? Intento avanzar un pelín más solo para enunciaros lo que queda, ¿sí? Porque es un poquito el final y las conclusiones, y no me queda, pero aunque yo creo que se intuyen las conclusiones, pero, claro, hablamos del capitalismo.
Yo decía que este capitalismo, por lo menos este, yo lo rechazo y creo que hay que enfrentarse a ese tipo de capitalismo. Porque este capitalismo es un capitalismo ventajista. Consiste en extracción, acumulación, explotación, globalización y una competencia imperfecta. Se les llena la boca hablando de competencia. Creo que esta semana, mañana pasado, en la CEN hay una charla sobre competitividad, las palabras famosas, ¿no? Competitividad, crecimiento de la economía navarra, O sea, las típicas palabras, los mantras. Bien, ojalá aceptásemos la competitividad, que por cierto yo decía que no es cierto que los seres humanos seamos competitivos entre humanos. Sí que como especie competimos con otras especies, pero como especie los humanos han sido mucho más colaboradores que competidores. Se han organizado, sí, por grupos sociales, por colectivos, por manadas, pero dentro de tu manada, de tu familia, tú lo que haces es ayudarte sin preguntar a cambio de qué. Sin preguntar a cambio de qué. Es tu familia, la quieres ayudar, quieres lo mejor para ellos, no quieres competir. Si has tenido algún hermano y has jugado al fútbol o al tenis, sí que quieres competir, ¿vale? Pero es una competitividad sana. Luego vas afuera y tu hermano es el primero. Antes que los demás, va tu hermano. Bien, el capitalismo, interpretado como un sistema socioeconómico basado exclusivamente en la iniciativa privada y la libre competencia en el mercado, porque así me lo contaron a mí en la uni, hablaban de la libre competencia en el mercado y hablaban del mercado, es algo que sencillamente no ha existido nunca. Porque en la uni, y esto me tomé la molestia de buscar las condiciones de la competencia en el libre mercado, y dije, las voy a escribir y voy a ver si se cumplen. Y claro, para hablar de toda la teoría que hacemos en la uni, primero te dicen, esto es libre mercado, esto es la competencia, ¿vale? Otra cosa es el monopolio o el oligopolio, pero son como fallos del mercado, fallos que están todos los días, en todas las semanas, en todos los siglos, ¿vale? Sino que me cuenten a mí la competencia que está viendo ahora entre bancos para establecer los tipos de interés para un préstamo. No está habiendo competencia, solo quedan 8 bancos en España. No hay competencia. Hay un oligopolio. En el sector energético otro oligopolio. En el sector de la energía otro oligopolio. ¿Vale? En la telefonía más o menos. En la televisión y en los partidos de fútbol ya no te cuento. Ya pactan siempre y tienes que ir a morir al palo de Movistar. Que al final siempre tiene Movistar. Yo no veo en horas, pero es Movistar. Bien. Condiciones. La libre concurrencia. Todos los competidores tienen una participación de mercado similar, porque las empresas no pueden competir en precio. Mentira, sí que compiten en precio. Al mismo tiempo, si alguna empresa aumenta los precios, hay suficiente competencia para atraer clientes a esa tienda y sacarlos del negocio. A su vez, esto restringe la capacidad de una empresa para ganar participación de mercado. Es decir, una empresa puede subir los precios y que sus clientes se vayan. No, está pasando en las grandes superficies, está pasando con la comida. No hay competencia real. Condiciones de igualdad. Te diré, sí la hay, no la hay, porque no hay suficientes tiendas en nuestra zona y porque al final no hay competencia. Condiciones de igualdad. La competencia perfecta es teóricamente lo opuesto a un monopolio. Bajo competencia perfecta hay muchos compradores y vendedores. No os voy a leer todo, solo os las denuncio, porque vamos deprisa, pero si alguno ha estudiado algunas de economía y si no, como os voy a pasar el fichero, los podéis leer con calma. Las empresas son precio aceptantes. Los productos son homogéneos, son todos iguales, por lo tanto es fácil de sustituir uno por otro. No es verdad, no son homogéneos. De hecho, hacen todo lo posible por distinguirse. Suelo hacer una broma cuando doy clase de marketing, que digo, yo llevo Colonia. Y digo, llevo Lulú. Y la gente se ríe. ¿Por qué reís? Si la Colonia huele bien. Hombre, pero es Colonia de niña, o chica adolescente. Digo, ¿cómo? La Colonia pone la definición agua aromatizada de olor agradable. Y esta lo es. Esto es Colonia. Ah, pero tú no puedes llevar esa Colonia. Bueno, vale, voy a usar una Colonia de chicos. Llevo Chispas. Ah, Chispas no, hombre, es de niños. Bueno, vale. Pues llevo, yo qué sé, Jax. Jax es ese anuncio de la tía, ese no te pega. Bueno, pues llevo Barón Dandy. Barón Dandy, no, hombre, eso es de abuelo. Coño, no es cierto. Digo, tengo que llevar Paco Rabanne puro. Es mi perfil. Han conseguido que un solo producto te lo trocean en tantos productos distintos que realmente no hay competencia, o si la hay no es tanto como dicen. ¿Hay información perfecta? No es verdad, no hay información perfecta. ¿No hay barreras de entrada y salida? Sí, mentira. Yo no puedo montar una empresa de telefonía, no puedo montar una gasolinera. No es verdad. No es verdad, no hay barreras de entrada y salida y no puede haber marketing porque entonces permites que haya distinción entre productos y por tanto se incumple la de los productos homogéneos. No se cumplen las condiciones de mercado
para la comunidad económica. Por tanto, no me hables de capitalismo y me digas que es que el capitalismo es así. No, el capitalismo es un capitalismo ventajista. Entonces, aceptar de entrada que el capitalismo, ¿qué tenemos que hacer? Reflexiones. El capitalismo no es consustancial a la especie humana, no lo es. No estuvo aquí desde siempre, no nos acompaña desde que el ser humano es ser humano, y por tanto no tiene por qué quedarse con nosotros hasta que nos extingamos. Salvo que lo aceptemos, que entonces ya se encargará de extinguirnos. Tampoco las palabras interés, las palabras crecimiento, las palabras productividad, las palabras competitividad, ninguno de estos conceptos eran conocidos, ni esperados, ni exigidos, ni aceptados, ni anhelados por la mayoría de las civilizaciones anteriores a la nuestra en la historia de la humanidad. Coged cualquier civilización y preguntadle si hay competitividad entre ellos, y si hay obsesión por el crecimiento, y si había aumentado la productividad. Pues no, yo pesco cada día un par de veces. No, tienes que aumentar tu productividad. Si pescaste 2, mañana en el mismo tiempo tienes que pescar 3. ¿Por qué? Si yo disfruto de pescar. Yo me lo paso 24 horas, estoy hablando con mi amigo. Tarda más en picar, ya picará, pero cuando ya saca uno, pues ya, con eso hago. No quiero aumentar mi productividad. Es el capitalismo el que ha impuesto estos términos y nos lo exige para su funcionamiento, porque él lo necesita para poder retribuir el interés, que es un concepto que tampoco estaba con nosotros desde los siglos, que lo han incorporado. El capitalismo que realmente tenemos, ¿cuál es? No es cierto que quienes defienden el capitalismo defiendan a su vez la competencia perfecta. Al contrario, es un capitalismo ventajista en información, en poder de negociación, del statu quo previo, de las relaciones personales. El capitalismo se ha convertido en un sistema económico basado en la extracción, la acumulación y la explotación de todas las formas de valor, recursos naturales y trabajo humano, a través de mantras como mejora de la productividad, competitividad, crecimiento del PIB y desarrollo. El capitalismo que realmente tenemos, la idea de mejora de la productividad encierra un cociente. Fijaros en esta que me gusta mucho. La idea de productividad resulta de un cociente entre el producto obtenido y los recursos utilizados. Cuando uno de esos recursos es el capital humano, es muy discutible que la mejora de la productividad sea beneficiosa para la sociedad en su conjunto. O sea, ¿por qué la mejora de la productividad es considerado como algo bueno? Cuando sale de dividir el producto obtenido entre el trabajo o el esfuerzo realizado. No tengo tan claro cuando hablamos de capital humano, ¿vale? En su conjunto, para los dueños pero sí que lo es, sin duda, para los dueños de los medios de producción. La cuestión esencial es, y aquí viene Piketty, cómo se reparten los eventuales beneficios que aporta esa mejora de la productividad. Ya sea como más beneficios, como más salarios o como reducción del tiempo de trabajo. Y esto lo ato con la charla del día anterior que hablábamos de reparto del empleo. Si realmente conseguimos una mejora de la productividad, ¿por qué tenemos que obsesionarnos en que esa mejora de la productividad redunde en mayores beneficios o en mayor pago de intereses? ¿Por qué no aprovechamos la mejora de la productividad para disponer de más tiempo libre? ¿Por qué no usamos la mejora de la productividad para mejorar los salarios de las personas y que puedan vivir mejor? En los últimos 300 años, el crecimiento promedio del PIB mundial ha sido del 1,6 en 300 años. Y el crecimiento de la rentabilidad del capital ha sido del 4,5% en 300 años. Eso explica que el capital se lleva una parte mayor del crecimiento económico cuando podría redundar en una mejora de las remuneraciones de los trabajadores y, en consecuencia, reducción del tiempo de trabajo. El ser humano es un ser social que ha evolucionado y progresado mucho más como especie a través de la colaboración que de la competencia. Una cosa más, la economía financiera multiplica por 100 a día de hoy la economía real, por eso no me gusta este capitalismo. La financiarización ha permitido que algunas personas ganen dinero sin aportar ningún valor a la sociedad, en forma de servicios, en forma de trabajo o en forma de utilidad. Por tanto, esas formas de ganar dinero, la gente que juega en bolsa y en un mismo día compra, vende y ha ganado dinero. Y dinero es energía. Y se ha apropiado de una energía que él no ha generado. Sin duda. Que él no merece. Por tanto, esas formas de ganar dinero a partir del capital propio invertido son formas de extracción o usurpación del valor de la producción de bienes y servicios que otros sí realizan. Esto es posible gracias a la aparición del dinero como unidad de cuenta, como herramienta de pago inmediato, como forma de depósito de reserva y acumulación, y herramienta de pago futura, como vimos en la charla del Día del Dinero. Y la financiarización provoca también que haya entidades financieras
que ponen en peligro la economía mundial, por su dimensión y extensión, y que cuando amenazan con quebrar han de ser rescatadas con dinero público de los estados, es decir, de todos nosotros. El capitalismo, del que nos hablan, realmente existente, se asienta en el amparo colectivo del poder privado. Lo que os he dicho, el registro de la propiedad. El registro de la propiedad es una forma en la que el capitalismo se asegura de que tú puedas acumular riqueza mucho más allá de la que tú puedas necesitar. Conclusiones. ¿Debemos seguir creciendo? Bueno, yo no digo que no. Quizá el único crecimiento deseable, admisible, sería el que viene asociado al crecimiento de la población mundial, que en los últimos 20 años ya solamente es del 0,9% al año. Es decir, podría entender un crecimiento del 1%, digamos, en relación con la población mundial. Si hay más seres humanos y han de vivir como nosotros, pues que ellos también tienen que tener acceso a lo que nosotros ya tenemos. Pero ese crecimiento medio, admisible, del PIB mundial, debería en realidad formarse por la suma de crecimientos del PIB en los países donde la riqueza per cápita y el consumo de energía y recursos es muy superior al que un ser humano necesita para una vida digna, y crecimientos en los países en los que su población todavía no ha alcanzado esos niveles de vida. Es decir, el índice de desarrollo humano debería ser la vara de medir el crecimiento o decrecimiento del PIB que cada país o sociedad debería aceptar como saludable en un planeta finito. ¿Yo qué digo? ¿Puede crecer el PIB en 1% anual? Aceptémoslo. Pero a base de crecimiento en los lugares donde hay un exceso indubitable sobre las necesidades que tenemos, y que crezca en aquellos lugares donde todavía no han alcanzado los índices de desarrollo humano que entendemos razonables o deseables para cualquier ser humano en el planeta. Naturalmente, ese decrecimiento debe ir acompañado de cambios culturales profundos con los que nuestra generación ha nacido, pero que no son consustanciales a la naturaleza humana. ¿Cuál es el problema de esta charla? Que todos vosotros habéis nacido con un mundo en el que ya existía el petróleo. Y un petróleo fácil de conseguir y fácil de acceder. Pero no fue así siempre. Y no tiene por qué ser así siempre. Por eso cuando hablo de la palabra de crecimiento da miedo. Sí, significa salir del mundo en el que siempre hemos vivido, ya lo sé. Pero la pregunta es, ¿ese mundo es sostenible para toda la especie humana? No, solo para los del norte, el hemisferio norte, el hemisferio sur, se jodan. ¿Vale? Es una forma de decirlo, pero desde luego no es probablemente la más justa. Y luego hablemos del PIB. El PIB es un mal indicador para la especie humana. No evalúa la aportación al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. No incluye los impactos negativos en el futuro de las oportunidades que la naturaleza sana ofrece. ¿Cómo mide el PIB el trabajo de un profesor? ¿Por su sueldo? ¿Por el número de aprobados? ¿Por el número de asistentes a clase? ¿Por el aprendizaje? Si yo doy una clase y no tengo ningún alumno, pero me pagan mi salario, el PIB es el mismo, ¿eh? El PIB es el mismo. Está claro que la aportación no ha sido igual. ¿Cómo valora el PIB la salud y la educación de una población? ¿Cómo valora el PIB la aportación de la industria financiera que realmente no aporta nada? Pues le da valor. ¿Cómo valora el PIB el trabajo no remunerado, como el de mi madre, la economía informal, la destrucción de recursos naturales y la contaminación? ¿Qué importancia le damos al PIB y qué importancia tiene al reparto de ese PIB en la sociedad? ¿Por qué no utilizamos el IDH, el Índice de Desarrollo Humano, o el índice Gini como elemento para tomar decisiones políticas? El PIB ha crecido exponencialmente desde el inicio de la revolución industrial, pero también las desigualdades en ingresos y riqueza. Crecer en PIB empuja a producir más que lo que se consume sin una razón natural para ello, y en cierto modo antieconómica. Si entendemos la economía como un proceso global, resulta que talar bosques o circular por una autopista aumenta el PIB. Cuando yo esta noche vuelva a Pamplona y paguen el peaje, el PIB habrá crecido. Y no habrá aportado nada de valor. El decrecimiento ha de pasar, especialmente en los países desarrollados, por cambios en las cantidades de consumo, en la ilógica de usar y tirar, aceptar el consumo de proximidad y la renuncia a productos exóticos. Asumir que el único turismo aceptable es el que pueda hacerse sin emisiones de CO2. El Camino de Santiago, amigos. Promover el transporte público a niveles globales y reservar el transporte privado para estaciones puntuales. Una ambulancia, lógico, sí. De emergencia o de verdadera necesidad, un incendio, el parque de bomberos, sí.
Renunciar en esencia a la globalización por los enormes efectos ecológicos perniciosos que conllevan. Apelar a la responsabilidad social corporativa de las empresas en una economía basada en la lógica capitalista, como se hace muchas veces, es necesario, pero confiar en ello es ingenuo, porque el propósito de una empresa privada es, en esta cultura, aumentar sus beneficios y no entienden como costes propios la extinción de especies, la devastación de ecosistemas o los perjuicios a las vidas de generaciones futuras. Decía Schumpeter en el 46 que el capitalismo sin crecimiento es una contradicción en los términos. Pues si era así, si el capitalismo sin crecimiento es una contradicción en los términos, y hemos comprendido que el crecimiento perpetuo es estúpido, igual lo que no puede seguir siendo es el capitalismo como forma de organización social y económica para la especie humana. Es que no todas las especies funcionan con capitalismo, no hay muchas especies no funcionan con capitalismo, funcionan con el consumo diario y punto, cazan lo que necesitan para el día de hoy y ya está, no acumulan, claro, no tienen el concepto de dinero, claro, igual no pueden prever, igual no tienen un cerebro suficientemente desarrollado, el nuestro está tan desarrollado que va a acabar con nosotros. La correlación entre el crecimiento del PIB y el consumo de energía es absoluta, lo habéis visto, ¿verdad? Si la energía barata y disponible disminuye, que va a disminuir, habrá innegociablemente una disminución de la actividad económica y en consecuencia del PIB. Por suerte, para el planeta y para la especie humana, no podemos quemar dos veces el mismo trozo de carbón ni la misma lata de gasolina. La idea mágica del desacoplamiento entre el crecimiento del PIB y la quema de combustibles fósiles, hay gente que defiende, podemos seguir creciendo reduciendo la quema de combustibles fósiles. Por favor, que se mire el gráfico. Que se mire el gráfico. No va a ocurrir. No va a haber desacoplamiento. Pero aun si quisiéramos que ocurriese, ¿vale? El consumo de recursos materiales y sus fatales consecuencias medioambientales, capitalismo verde, es absolutamente inverosímil e ilusoria. Pero nos quedan un par. El aislado e imposible desacoplamiento, una última página, El aislado e imposible desacoplamiento consistiría en poder aumentar el PIB a la par que las emisiones de gases de efecto invernadero disminuyesen, o en el peor de los casos, que aumentasen a un ritmo más lento. Trasladar las emisiones, la producción, a otros lugares del mundo, que es lo que viene haciendo el mundo occidental, es hacerse trampas al solitario. Dice Europa, hemos reducido las emisiones de gases de efecto invernadero. Sí, claro, trasladando la producción a China y a India. Pero tú lo compras, con lo cual las has trasladado de sitio, pero las emisiones que se emiten en India contaminan la misma atmósfera que la tuya. Te haces trampas al solitario. Y además requiere toda la energía necesaria para el transporte de ida y vuelta de materias primas, know-how y productos acabados. Aun en el caso de que fuese posible, que no lo es, porque como hemos dicho, economía es igual a energía. El tiempo necesario para conseguirlo, este desacoplamiento, ya es demasiado tarde para el calentamiento global. O sea, no nos da tiempo, aun si lo pudiéramos, energías limpias, renovables, el 100%, ya hemos visto que para la Agencia Internacional de Energía, para el 2050, sigue siendo fundamentalmente petróleo y gas natural y carbón. De manera que la única manera creíble de reducción de las emisiones pasa por el necesario decrecimiento global. Digo global, no digo que haya países que no puedan crecer. Desde luego, en el que yo estoy tiene que decrecer. Desde luego yo tengo que bajar de 30 camisas en mi tal, y tengo que usar mucho menos el coche. Según la Agencia Internacional de Energía, la transición a energías renovables, suponiendo que las pudiéramos conseguir, requeriría, durante las próximas 2 décadas, multiplicar por 7 la extracción de tierras raras, por 19 las de níquel, por 21 las de cobalto y por 42 la de litio. Más allá de que sean materiales finitos, que también lo son, la extracción de los mismos será cada vez más costosa en términos energéticos, porque el primer litio está fácil de obtener, porque está entrando en la mina, pero ya el litio de más abajo tienes que gastar mucha más energía para sacarlo de allí, Con lo cual empieza a no ser tan rentable energéticamente. Mantener un orden socioeconómico del capitalismo industrial mediante la sustitución de la adicción a los combustibles fósiles por la politoxicomanía de la tabla periódica completa es sencillamente imposible. Es decir, vale, no voy a gastar combustibles fósiles, no, voy a gastar una cantidad de litio brutal, tierras raras, níquel, cobalto, vale, o sea, en vez de esto te van a pinchar del otro, ¿no? ¿Y no te has planteado de crecer, amigo? ¿Esta opción no la manejas? No podemos hablar de ello. ¿Da miedo? Bueno, pues si da miedo no hablamos de ello.
Lo sé, no me enfado con nadie, lo hago adrede. Pensar en una solución milagrosa que pueda aportar la ciencia es razonable desde un punto de vista imaginario, pero parece más razonable prepararnos para la adaptación si esa solución milagrosa resulta que no aparece. O sea, sí, igual aparece, ¿vale? Igual aparece un milagro, pero ¿y si no? ¿Os parece si nos preparamos para ello? ¿Os parece si damos una charla y le contamos a 5 personas más lo que hemos oído hoy, para que más o menos la gente vaya calando el mensaje? Debemos acabar con la lógica del crecimiento infinito en un planeta finito, que necesita del sistema capitalista para su funcionamiento. El crecimiento necesita el capitalismo y el capitalismo necesita el crecimiento. Bueno, pues igual son imposibles las dos cosas si queremos seguir vivas como especie. Y por eso yo la charla titulaba de crecimiento y fin del capitalismo. ¿Va a ocurrir mañana? No. Mañana podéis ir a trabajar tranquilos o a lo que tengáis previsto. ¿Pero va a ocurrir? ¿Igual en 15 años? Sí. Yo creo que va a ser progresivo, no va a ser de un día para otro, pero va viniendo. Y cuanto más antes nos preparemos para ello y busquemos soluciones acordadas, mejor. ¿Que no queréis? Pues nada, pues seguro que habrá lucha por la energía y si estamos en el bando de los ganadores, pues seguiremos, pero si estamos en el bando de los perdedores no nos va a molar nada. Y este es el fin. ¡Hala!